Buenos días, jóvenes, bienvenidos. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Buenos días, licenciada. Buenos días, Paola, Mario, Marcela, Sara, Kelia, Denis, bienvenidos. Vamos a dar inicio y que poco a poco se vayan incorporando sus compañeros. Vamos a iniciar, permítanme que ver quién más está, Keila, Liliana, Rachel, bienvenidos. Vamos a iniciar este día, pues, como bien saben, es nuestra segunda clase. Bien, vamos a iniciar, pero me gustaría saber antes que nada si han leído los materiales, jóvenes. ¿Logran visualizar la presentación? Sí, se logra visualizar y con los materiales se refiere a los de la unidad 1 o los de la unidad 2. Unidad 2. Ya en la primera tutoría, pues abordamos el contenido de la unidad 1. Hoy vamos con la unidad 2. Ah, bueno. Me gustaría saber si los han leído. Si no, pues de ahí partimos. A ver, ¿han leído la unidad 2 o no la han leído? Es muy importante para mí saber eso, para poder partir y poder explicarles de una mejor manera. Buenos días, Lick. De mi parte, aún no. Ok, Kelly, gracias. Mario igual me está diciendo que no. Bueno, jóvenes, esta oportunidad, solo el primer tema, me dice Liliana, ok, Liliana, ¿podía compartirnos, podía habilitar micrófono y decirnos qué es lo que ha leído del primer tema de la segunda unidad? ¿Qué es lo que ha comprendido? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Va, pues en las unidades, en el primer tema de la unidad 2 hablaba acerca de Nelson Mandela, quien fue el primer presidente de raza negra en ser elegido en Sudáfrica. Y pues también hablaba sobre eh, el cambio de pensamiento que tienen los jóvenes en la adolescencia, también el estilo moral, y no recuerdo bien lo demás porque solo di una media leída. Ok, gracias. Es lo importante que vayamos leyendo de alguna manera los materiales para que tengamos una pequeña idea qué es lo que vamos a abordar este día. Como bien lo menciona Liliana, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la parte del desarrollo moral del adolescente y el desarrollo cognitivo del adolescente, que son dos aspectos totalmente diferentes, pero sin embargo están muy vinculados ambos. Como ella bien menciona, pues empezamos hablando del desarrollo cognitivo, donde hace un encuadre sobre Nelson Mandela, que fue uno de los mayores luchadores por la libertad, y bueno, se proclamó, ¿verdad? Entonces, y las influencias formativas que tuvieron durante la adolescencia incidieron para que él, o sea, moldeara su pensamiento moral y político. Pero eso es a manera de ejemplo. Ahora bien, vamos a avanzar, vamos a entrar de lleno. ¿Quién me puede leer la presentación, por favor? Yo se lo voy a leer. Ok, gracias. Aspectos de la maduración cognitiva. Aunque es posible que su pensamiento siga siendo inmaduro en algunos sentidos, muchos adolescentes tienen la capacidad de razonamiento abstracto, de sofisticados juicios morales, asimismo pueden plantear de manera más realista para el futuro. Los adolescentes entran en lo que Piaget considera como el más alto nivel del desarrollo cognitivo, las operaciones formales. Cuando desarrollan la capacidad de pensamiento abstracto, este desarrollo, que en general ocurre aproximadamente a los 11 años de edad, proporciona una manera nueva y más flexible de manipular la información.
Los adolescentes entran en lo que Piaget considera como el más alto nivel de desarrollo cognitivo, las operaciones formales, cuando desarrollan la capacidad de pensamiento abstracto. Este desarrollo, que en general ocurre aproximadamente a los 11 años de edad, proporciona una manera nueva y más flexible de manipular la información. Ok, continuemos con la parte de abajo, porfa. Vaya. Los adolescentes entran en lo que Piaget consideraba como el más alto nivel del desarrollo cognitivo, las operaciones formales, cuando desarrollan la capacidad de pensamiento abstracto. Este desarrollo, que en general ocurre aproximadamente a los 11 años de edad, proporciona una manera nueva y más flexible de manipular la información. Gracias, señorita, muy amable. Miren, es muy importante hablar de esos aspectos de maduración cognitiva. En el material, pues, nos aparecen este apartado. Cuando empezamos a hablar de la etapa de maduración, tenemos uno de los principales autores, que es Jean Piaget. Él habla de las operaciones formales, que es bueno, valga la redundancia, es la teoría de Piaget, y es la etapa final del desarrollo cognitivo que se caracteriza por la capacidad que tienen los jóvenes de pensar de una manera abstracta. Acá ya estamos hablando pensamientos concretos, ya reconocemos lo bueno, lo malo, sabemos que si jugamos con fuego nos vamos a quemar, si no sabemos nadar y nos metemos al agua, pues nos podemos ahogar. Ya empezamos a tener uso de razón y lógica. Dentro de las operaciones formales, cuando se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto, este ocurre, como bien lo mencionó la compañera, a los 11 años de edad y puede ser utilizado a través de los diferentes símbolos que representan símbolos. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos símbolos representan símbolos? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos que símbolos representan símbolos? ¿Ya? Lo que se les venga a la mente. Recuérdense que estamos en un proceso formativo. Aquí no hay preguntas malas, no hay respuestas malas. Acá estamos formándonos. Así que, jóvenes, veamos. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo símbolos representan símbolos? Veamos, chicos. ¿Me tienen miedo? Díganme que no, por favor. Jóvenes. Buenos días, licenciada. Buenos No, días. no es que tengamos miedo, solo que está como medio confusa la pregunta, como que no se me ocurre nada de definir algo que, o sea, la misma cosa, definirla como la misma cosa a la vez. Ok, gracias. Eso es muy importante para mí. Vaya, cuando yo le digo a usted un ejercicio de matemática, encuéntreme en yo necesito saber cuánto es X. ¿Cuánto equivale X? Donde la X representa un número desconocido y por consecuencia puedo aprender álgebra y cálculo y al mismo tiempo le doy un significado a X. ¿A cuánto equivale X? Otro ejemplo, cuando yo le digo sorbete, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo sorbete? Bueno, es un postre frío. Es un símbolo. Todo lo que nosotros conocemos son símbolos. Y si lo vamos asociando, eso tiene una representación. En matemáticas, por ejemplo, vaya, como ya lo había dicho, sabemos que X, vamos a buscar cuánto equivale a X. O Y, cuánto equivale a Y. Hacemos una operación y esta pues nos da un resultado y al final le agregamos un valor a X o a Y. Cuando yo digo sorbete, pueden pensar sabores, pueden pensar en un lugar, porque es un símbolo, lo representa. Entonces,
De ahí surge esa palabra. Símbolos representan símbolos. Eso lo van a encontrar en la etapa de Jean Piaget de las operaciones formales. También hay que mencionar el razonamiento hipotético deductivo. Este también lo vamos a encontrar, pero acá está en un pequeño esquema cómo están divididos los estadios según Jean Piaget. Bueno, en la primera etapa tenemos la etapa sensoromotor, acá esta es de 0 a 2 años. Acá el pensamiento, pues el niño observa, toca y escucha. Se han percatado que todo lo que toman se lo quieren llevar a la boca, porque en la boca nosotros tenemos diferentes conectores. Entonces el niño encuentra placer en la boca. Todo lo que agarra va para su boca. Él observa, toca y quiere tocar con su boca. Muchos niños lo hacen y ahí estamos los padres, los hermanos, los primos diciendo, no toque, deje, no. Entramos en el ciclo del no para el niño, pero es todo lo opuesto. Mientras le digamos, repitamos muchas veces no, más lo va a hacer. Y eso lo aplicamos también como adolescentes. Nos dicen algo y pues nos dicen, mira, no te vayas a ir por ahí. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Entonces vamos con la segunda etapa, la preoperacional. Esta es de 2 a 7 años. Acá, pues como ya lo saben, ampliamos el lenguaje. Acá la fluidez verbal va avanzando. Si de 0 a 2 años decimos de 100 a 150 palabras, de 2 a 7 años llegamos hasta 2000 palabras. En la tercera etapa, que ya son las operaciones concretas, pues acá eh, de 7 a 11 años, acá ya sabemos resolver algunos problemas. Sabemos clasificar, ordenar, identificar colores, patrones y una serie de situaciones que nos permiten adquirir un mejor aprendizaje. Ya en la cuarta etapa, pues es de los 11 en adelante, acá ya son operaciones formales. Se vuelve más científico, las preocupaciones sobre la identidad de la sociedad. Acá empieza a aparecer la parte moral, lo que nos preocupa, para dónde vamos, qué pasa si la niña que me gusta ve que estoy haciendo algo inadecuado, ya nos da pena. Nos preocupan otras situaciones que de igual manera pueden estar afectando nuestro proceso formativo. Dentro de la etapa piagetana, siempre operaciones formales, acá, quién me lo puede leer, por favor? Veamos. ¿Quién me lo lee? Yo. Ok, Mario, vamos. Desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto, manipula la información nueva y la hace más flexible. No se limita al aquí y a la ahora. Comprende el tiempo histórico y el espacio extraterreno. Utiliza símbolos para representar símbolos. Aprecia las metáforas y las alegorías. Encuentra significados más profundos en la lectura. Piensa en lo que podría ser, no solo de lo que es. Imagina posibilidades. Somete a pruebas de hipótesis.
Ah, ok, perdón. ¿Desde dónde no se escuchaba? Se cerró el micrófono. ¿Qué fue lo último que escucharon? Desde que terminó de leer el compañero. Ah, ok. Bueno, mencionaba que es muy importante empezar a hablar cuando adquirimos esa información, cuando el estudiante empieza a recibir formación en cuanto a idiomas. Está aprendiendo inglés, está aprendiendo francés, necesita un mentor que le ayude a formarse. Poco a poco empieza a manipular la información y es acá donde se da la famosa zona del desarrollo próximo, donde el estudiante con el apoyo de un tutor o un mentor va adquiriendo el conocimiento, pero luego poco a poco genera la habilidad, la capacidad y esto le va a permitir a él manejar el idioma sin necesidad de que una persona esté diciéndole cómo debe pronunciar adecuadamente. Recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces, en este caso, el joven va adquiriendo la información que luego la empieza a replicar. Y es muy importante cuando mencionamos esto de replicar porque tenemos que mejorar y muchas veces pulir ciertos aspectos. También cabe resaltar que es importante siempre ir avanzando, buscando información. Cuando comprendemos el tiempo y el espacio, hacemos uso también de las TIC. Buscamos en internet sobre la historia de nuestro país o sobre la historia de algún lugar en específico y enteramos de la información o de hechos que pasaron cuando nosotros aún ni siquiera habíamos nacido. Entonces también aquí viene otra vez la palabra, utilizamos símbolos para representar símbolos. Otro ejemplo, cuando hablamos de pizza o cuando dicen McDonald's, ¿qué se les viene a la mente? McDonald's es un símbolo, pero ¿qué se les viene a la mente? Amistades. Ajá, ¿qué más se les viene a la mente? Conocer personas. Una marca Correcto. famosa. Una marca famosa, correcto, conocer amistades. Para cada uno tiene una respuesta diferente. Para uno puede ser, me reuní la última vez con mi grupo de promoción. Ahí conocí a la chica o al chico que me gusta. Ahí fue a compartir con mis amigos. Fue la última vez que pasamos sin mascarillas. O sea, le damos un símbolo, lo asociamos con algo. Entonces le estamos dando una respuesta a. Para otra persona puede decirme, ay, papas fritas, papas twist, una hamburguesa, un fresco, un frozen, o sea, pueden pensar en comida, pero no para todos va a ser igual. Alguien me puede decir Pizza Happy, puede decir una oportunidad de trabajo, cómo percibir ingresos, o sea, va a depender de la concepción que la persona tenga, la respuesta que le va a dar a ese símbolo. Recordemos que no todos los símbolos van a ser lo mismo para todos, a menos que sea algo, un proceso educativo, como lo mencionaba con las matemáticas. Hay que encontrar el valor de X, hay que encontrar el valor de Y. Entonces, ahí específicamente se está utilizando o se está aplicando en las matemáticas. Encuentra significados más profundos a la literatura. Aquellos que nos apasiona la literatura, muchas veces nos sumergimos dentro de la literatura y es como que estemos de primera mano viendo las escenas o de repente hasta nos imaginamos los diferentes episodios que puede traer la literatura. Entonces nos atrapa la literatura. También imagina posibilidades. ¿Qué puedo hacer? Tengo esto, y cómo lo puedo convertir. ¿Qué puedo hacer con esta madera? ¿Qué puedo hacer? Y empieza a dar un sinfín de posibilidades de qué puede construir. Y pues claro, por último, pone a prueba las hipótesis. Acá entra y valora. Si yo hago eso, ¿cómo voy a resultar? Si hago esto también, ¿qué debo de hacer? Entonces, así sucesivamente va apareciendo la información. No sé si hay dudas hasta el momento, jóvenes. No, todo claro.
Todo claro, ok. En cuanto al razonamiento hipotético deductivo, en el material, ustedes van a encontrar un ejemplo del péndulo, donde dice que es posible acortar y alargar la cuerda del péndulo y colgar de ella pesos de diversos tamaños. El estudiante debe determinar qué variables afectan la velocidad de oscilación del péndulo, el movimiento en un plano horizontal. Ahí les habla cómo hacer un ejercicio, pero es importante apreciar o considerar las diferentes hipótesis que puede imaginar. Examina cada una de las posibilidades que puede tener y se declina hacia ellas. Son falsas y le permite llegar a la verdad. Ellos también las ven como una herramienta para resolver problemas. Esas son las hipótesis. Cuando nosotros empezamos a formularnos preguntas, igualmente les estamos dando una respuesta. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a construir la historia que necesitamos en ese momento? Dentro de la investigación medio-payetana, habla sobre el pensamiento, el proceso, cómo los adolescentes se vuelven sus pensamientos más flexibles y variados. También menciona que los jóvenes vinculan lo que piensan con el contexto en el que están. Y ahí es como surgen los diferentes problemas, los tipos de información que consideran importantes para su cultura. Es importante para los jóvenes. Por ejemplo, estudiar. Si saben que si se preparan van a lograr una licenciatura, van a lograr una mejora laboral y así sucesivamente. Empezamos a pensar y, y a manejar esta información. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar para avanzar en esta carrera? Debo dar lo mejor de mí para salir con mejores resultados. Entonces, cada uno pues debe avanzar. En cuanto a la teoría, pues considera adecuados los avances cognitivos y los ve como ganancias en cuanto a capacidad de procesamiento de información. ¿Cómo se acumuló toda esa información? En algún momento podemos pensar, ¿y a mí de qué me va a servir la psicología del adolescente? Pues como futuros docentes, como futuros profesionales, esta información que se les brinda lleva orientación psicológica y por ende nos va a permitir dar respuesta o comprender ciertos aspectos que están pasando en la vida, ya sea de nosotros, de un familiar o un adolescente, puede ser un estudiante. Entonces, nos permite identificar ciertos elementos que pueden incidir en una mejoría para el estudiante o podemos ver cómo este estudiante puede caerse, pero igualmente nosotros podemos ayudar. Entonces, es muy importante el proceso de la información. Y también para esto se utiliza la metacognición. Yo creo que de la metacognición ustedes ya conocen algo. ¿Ya han escuchado metacognición? ¿Jóvenes? No, licenciada. No. Ok, la metacognición tiene que ver con esos elementos de por qué voy a realizar una actividad. ¿Qué voy a conseguir con esta actividad? ¿Para qué la voy a utilizar? Entonces, es muy importante manejar estos aspectos. Por ejemplo, bueno, mencionar que la definición de metacognición en cuanto a enseñanza o educación es un proceso mental por el cual tomamos conciencia, o sea, nos volvemos conscientes de lo que estamos aprendiendo. También es un mecanismo intelectual que utilizamos para controlar y autorregular nuestro propio funcionamiento intelectual. Y a su vez es conocer sus propios procesos cognitivos para aprender a aprender. Entonces vamos a construir esos recursos, esos elementos que nos van a facilitar a nosotros el proceso de formación. Entonces muchas veces estamos, ¿para qué necesito esto? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo aprendí? ¿O cómo lo voy a aprender? Entonces tomamos conciencia de lo que estamos realizando en ese momento. Y es así
cómo empezamos a generar estrategias mentales. Ah, me voy a organizar de esta manera, voy a hacer esto así, voy a hacer lo otro de esta manera. Y así, poco a poco, empezamos a darle forma o a dar respuesta a algo que nos está afectando en un momento. A ver, ¿quién me lee la siguiente lámina, por favor? Yo. Además de responder a los cuestionamientos y las críticas de los propios ministros católicos. Tal comportamiento se deriva de los intentos inexpertos de los adolescentes para utilizar el pensamiento de las operaciones formales. Esta nueva manera de pensar que fundamenta transforma el modo en que se ven a sí mismos y a su mundo. Es tan poco familiar como la nueva forma de sus cuerpos. A veces se sienten igualmente incómodos utilizándolo. A medida que ponen a prueba sus nuevas habilidades, es posible que en ocasiones se tropiecen, como un lactante que está aprendiendo a caminar. Características, idealismo y tendencia a la crítica, tendencia a discutir, indecisión, aparente hipocresía, autoconciencia, suposición de singularidad e invulnerabilidad. Gracias, mi niña. Bueno, como bien nos lo leyó la compañera, empezamos a hablar de las características del pensamiento inmaduro en la adolescencia. Acá, pues, han sido analizados por varios psicólogos, incluyendo a David Elkin, que fue uno de los pioneros que estudió el fondo de ese aspecto. Este psicólogo infantil construyó y fomentó sus trabajos en campos de la biología y parte de la psicología infantil. Elkin identificó comportamientos y actitudes inmaduras en los adolescentes. Entre estas podemos mencionar actitudes egocéntricas de los adolescentes y que explica que a su vez que durante la adolescencia los jóvenes no son capaces de aceptar algunas realidades ni de escuchar opiniones de otras personas. Esto, pues nosotros lo conocemos perfectamente y sabemos que es así. Muchas veces, cuando estamos haciendo algo que no es correcto y nos regañan, nos enojamos. Entonces empieza a aparece nuestro pensamiento inmaduro. Esta valoración excesiva de la realidad va a provocar una continua preocupación y actitud egoísta por los mismos adolescentes, en la cual tienen muy en cuenta las opiniones o las críticas externas. Se han percatado que en un momento, en un punto de su adolescencia, les afectó lo que decían su mejor amiga o sus mejores amigos. Les afectaban de que mamá llegara o les diera muestras de afecto en público. Podían ser hasta de burlas o podrían decir, ay, tienen mamitis todavía, ¿verdad? El psicólogo identifica varias razones que explican por qué los adolescentes experimentan esta actitud egocéntrica. A menudo, pues, se enfrentan con nuevos entornos sociales que van alimentando su ego. Cuando son populares los chicos, ¿verdad? O la señorita, la más popular del grado o de la escuela, entonces esto alimenta el ego. Del desarrollo de la identidad personal provoca, jóvenes, que el adolescente pase por un alto nivel de exclusividad. Las niñas, pues, no se fijan en aquel joven, ¿verdad? Debilucho, flaquito, chiquito, o sea, no se fijan en ellos. Se van fijando en los estereotipos, en los jóvenes altos, corpulentos, buen mozo, buen físico. Entonces, en ellos son los que se van fijando. Entonces, también hay un rechazo hacia los padres. Les provoca que experimenten altos niveles de autoconciencia. Durante este proceso de crecimiento, los jóvenes se consideran personas únicas e invulnerables. Miren qué llamativo esto. Todos hemos pasado por alguna manera en ese tipo de situación. Y ojo, aún existen adultos que se sienten en este nivel. Entonces, eso es una característica de pensamiento inmaduro que puede tener un adulto. Y es importante mencionarlo.
Antes también de pasar a la parte del desarrollo del lenguaje, voy a mencionar en cuanto a la parte de la audiencia imaginaria. Esto está en esta, permítanme, está dentro de la parte de la aparente hipocresía. En este concepto de la audacia imaginaria, hace referencia a la conciencia desmesurada de los adolescentes y su convencimiento de que despiertan en los demás un interés igual al que sienten por ellos mismos. En ese momento, los adolescentes tratan de llamar la atención en su intento por lograr la aceptación y el reconocimiento social. Es muy importante mencionar esto porque también se vuelve un ser invulnerable. Los adolescentes se sienten especiales y únicos y creen que las reglas que siguen el resto de las personas no van con ellos. Esta forma de egocentrismo extraña un comportamiento peligroso y autodestructivo. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estoy haciendo mención de ello. El problema acá es que sucede que muchos adolescentes se consideran invulnerables por el motivo que pueden llegar a creer que nadie puede entender sus sentimientos. Por ello es normal que tengan ciertos problemas de autoestima. Muchos adolescentes creen que son solamente ellos son capaces de sentir las cosas por las que están pasando y las cosas de la manera en que lo hacen. En definitiva, pues nuestro autor Elgin descifró el origen de algunas características inmaduras del pensamiento del adolescente. Entonces, es muy importante saber cómo se van dando ese tipo de situaciones y el desarrollo que estas mismas puedan tener. ¿Dudas o comentarios? No, Dígame. licenciada, hasta ahorita todo muy bien. Gracias. Ok. Yo tengo una duda. Dígame, ¿A qué se Amanda. refiere con invulnerabilidad? Cuando hablo de invulnerabilidad, los jóvenes sienten que nada, bueno, cuando hablo de invulnerabilidad me refiero a la parte de que se sienten especiales y únicos y creen, esto es parte del egocentrismo, porque consideran que nadie puede sentir como ellos se sienten, que existen normas o reglas que no van con ellos y eso obviamente pues eh, sienten que no les puede causar un daño físico ni moral. Entonces no puede, nadie los puede lastimar. Se sienten inmortales en algún momento muchos adolescentes, pero a la final de tanto estar y volverse el centro o parte de la atención que ellos requieren, los lleva a ponerse en peligro y puede ser hasta autodestructivo. Por ejemplo, cuando van a fiestas, o ahora como me dicen muchos jóvenes, cuando van al party, van a los party y de repente nunca ha tomado, nunca ha consumido drogas y de repente, no, échate una no es ninguna. Ok, el adolescente que nunca ha tomado y se toma una cerveza o un trago en específico, este puede tener una reacción que puede poner en peligro su vida. Él no sabe si es alérgico o va a tener alguna reacción extraña el alcohol o el uso de drogas en su cuerpo. Y esto puede ser destructivo, porque pone en peligro su vida. Si el joven se siente invulnerable y siente que nada le va a pasar y que puede ser todo lo contrario, que realmente sí está poniendo en peligro su vida, esto le va a afectar de gran manera. Hay personas que han salido una noche, se metieron drogas, alcohol y al día siguiente están en un hospital en estado de coma. Otros han tenido accidentes y no se recuerdan de nada. Y solo dicen, solo fue una noche. Entonces, no somos tan invulnerables, jóvenes. Podemos tener daño físico y muchas veces moral. Y así sucesivamente. Me dice, espérenme, quiero ver quién me escribió.
Me dice, me agarro. Liliana, ¿qué es indexación? Indexación. Ok, esa palabra viene en cuanto a los jóvenes no pueden mejorar algunos elementos. Es muy complejo cuando no logran, aquí está mal escrito la palabra, pero es indefensión. Cuando indecisión. Acá los adolescentes pueden tener al mismo tiempo muchas alternativas, pero en su mente, pero carecen de estrategias eficaces que le permitan generar posibilidades para mejorar problemas. Entonces, incluso pueden, a ver, me ayudan apagando este micrófono. Amanda, gracias. Gracias. Entonces, la indecisión tiene que ver con esa parte, donde el adolescente está, ¿cómo se lo explico para que lo entienda de una manera más práctica? El adolescente no tiene las estrategias eficaces para resolver problemas que se le van presentando. Entonces, de repente tienen esa indecisión en asuntos tan sencillos como si deben ir al centro comercial con un amigo, utilizar una computadora o trabajar para realizar una tarea en la escuela. Entonces, ahí se da la parte de la indecisión. Entonces, acá en la presentación, la disculpa, es un error de dedo. A mi culpa, pero es indecisión. O sea, no estamos seguros de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y al final, pues tomamos la decisión que sentimos que más nos va a valorar, pero muchas veces decidimos irnos para el centro comercial con amigos y dejamos por último la tarea. Así que la palabra es en sí indecisión. Así que ahí está mal escrita. Las disculpas. Ahora, en cuanto al desarrollo del lenguaje, los niños reflejan su nivel de desarrollo cognitivo. Este es bastante amplio, pues como lo mencionaba, vamos avanzando y vamos obteniendo mayores palabras, pues de repente ya no solo decimos de 100 a 200 palabras, sino que ya hablamos hasta de miles de palabras que pronunciamos, logramos formar oraciones concretas, oraciones más difíciles, y pues eso nos va ayudando. Con la llegada del pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir, analizar, hablar sobre amor, justicia y libertad. Es más frecuente que empleen términos como sin embargo, por el contrario, todo el caso, por consiguiente, y así sucesivamente una serie de palabras que empezamos a utilizar. Entonces se vuelven más conscientes de las palabras como de los símbolos que pueden tener múltiples significados. ¿Se recuerdan que les mencioné eso hace un momento? Símbolos representan símbolos, pero también les mencioné que este puede tener diferentes significados para cada uno de nosotros. Entonces también empezamos a hablar de los juegos de palabras y las metáforas. Y se deleitan muchos jóvenes utilizando las ironías. Entonces, a veces decimos o hacemos cosas en doble sentido. Y eso pues genera un aire de broma o que podemos estar molestando a otras personas. Cambios de procesamiento de información en la adolescencia. Hay un cambio estructural y hay un cambio funcional. Los cambios, pues, se deben de generar, se deben de reflejar en los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Ahora bien, vamos a hablar también de la parte del desarrollo moral. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Puedo ayudarle yo, licenciada? Por favor. Ok. Dice, desarrollo moral. Por moral podemos entender el conjunto de actitudes o disposiciones, normas, principios y valores que determinan el criterio de bondad y de corrección de los hechos y de la conducta de los individuos, siendo un aspecto fundamental las actitudes y los valores.
Para Piaget, el desarrollo del juicio moral es el resultado de un proceso basado en 3 pilares: maduración, desarrollo cognitivo e interacción social. Niveles y etapas de Kohlberg. El desarrollo moral en la teoría de Kohlberg tiene cierta semejanza al de Piaget, pero el modelo del primero es más complejo. Como base en los procesos de pensamiento mostrados por la respuesta a sus dilemas, Kohlberg, 1969, describió 3 niveles de razonamiento moral, divididos cada uno en 2 etapas. Ok, gracias. Acá, pues, vamos entrando más de lleno. Ya vamos a empezar a hablar de los diferentes niveles y etapas que existen. Acá tengo un cuadrito donde vamos a hablar del nivel 1, que es el moral preconvencional. Acá las personas jóvenes actúan según controles externos. Obedecemos las reglas para evitar castigos y obtener recompensas y actuamos por interés propio. Ejemplo, un niño. Le dice papá, tenés que salir bien en las materias, tenés que sacar buenas notas. Obviamente el niño se preocupa por sacar buenas notas porque sabe que esto va a dar un premio o va a dar un castigo. Si el niño sacó malas notas, mire, es bien difícil aquel padre que no castiga al hijo. Es bien difícil. Y existen castigos de castigos. Hay quienes utilizan, bueno, confunden el castigo con la violencia, con la agresión. Agarran al niño como marimba y le dan y le dan y le dan. Existen otros tipos de castigos que son peyorativos y son los más crueles que pueden haber. El ataque psicológico. Cuando le dicen al niño, sos un inútil. Mira, el hijo de la fulana sacó mejores notas que vos y vos ni siquiera un 6 puedes llegar. Empezamos a comparar, empezamos a denigrar y hay que tener mucho cuidado en cuanto a la forma o el trato que le estamos dando a un niño, porque de repente va creciendo con inseguridades, con timidez, que afectan grandemente su proceso formativo y también su proceso de pensamiento. En el segundo nivel moral convencional, encontramos las personas han internalizado las normas de figuras de la autoridad, se preocupan por ser buenos, de complacer a otros y de mantener el orden social. Es típico que en este nivel se alcancen luego de los 10 años. Muchas personas nunca pasan más allá de él, incluso en la adultez. Una regla que nosotros tenemos, mire, si usted anda robando, se lo van a llevar preso. Ahora con la sociedad que tenemos, hasta lo pueden matar. Así que muchas veces cuando pensamos en hacer algo que no nos conviene, no lo pensamos, no tocar cosas que no nos corresponden, o muchas veces agarrarnos a puñetazos con alguien, porque sabemos que nos pueden meter preso, o hacer algún escándalo en la vía pública, o por ejemplo, en las personas de que saben de que si tienen relaciones sexuales en la vía pública, pues se los van a llevar detenidos. En el nivel 3 moral, postconvencional o moral principios morales autónomos, estamos hablando que las personas reconocen los conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en los principios de derecho, equidad y justicia. Acá empezamos a hablar, jóvenes, del razonamiento moral, hasta cuando menos la temprana adolescencia o más común en la adultez joven en todo caso. Sabemos que si nosotros asesinamos, robamos, dañamos propiedad privada, nos van a detener, nos van a llevar preso y vamos a ser enjuiciados. Igual, señoritas que se meten a tener relaciones, no se cuidan, salen embarazadas y deciden abortar y saben de que lo tienen que hacer de manera clandestina, saben que van sometiéndose a un riesgo, saben que las pueden llevar detenidas si las acusan que en verdad ellas se provocaron el aborto. Entonces, son situaciones bien complejas. Luego tenemos la teoría de Gilligan, que es la etapa del cuidado. Acá también tenemos 3 etapas. Esta está orientado hacia la supervivencia individual, la bondad como autosacrificio, moralidad de la no violencia. Acá, la concentración individual, esa es la característica, está en lo práctico y para cada uno. Es la transición gradual del egoísmo a la responsabilidad. Acá ya nos vamos volviendo personas conscientes que tenemos que asumir responsabilidades. Una acción trae una consecuencia. Esta puede ser positiva o puede ser negativa.
Una alumna de primer grado insiste en ser ella misma quien elige los juegos cuando está con una amiga. Percátense del ejemplo. En la etapa 2, la visión inicial es que una mujer debe sacrificar sus propios deseos en favor de lo que otros quieren. Transición gradual de los deseos a la verdad que toma en cuenta sus propias necesidades como las de los demás. Ahora bien, ahora ya de mayor, esta misma niña cree que para ser buena amiga debe jugar los juegos que su amiga elija, incluso si a ella no le gustan. Etapa 3. Moralidad de la no violencia. Se establece una equivalencia moral entre el yo y los otros. Lastimas a alguien, incluyendo a ti mismo, se ve como inmoral en la forma en la que se está presentando. Acá vemos cómo se elabora el razonamiento de acuerdo a Gilligan. La misma niña se da cuenta de que ambas amigas deben disfrutar de su tiempo juntas y buscar actividades agradables tanto para ella como para su amiga. Acá no se debe de sacrificar lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que la otra persona quiere. Se trata de encontrar un punto que emerja la moralidad y se dé la no violencia, porque el hecho de acceder a hacer algo que yo no quiero ya es violencia. Entonces debemos de tomar mucho cuidado en cuanto a este apartado. También es importante hablar de la influencia sobre el aprovechamiento escolar. Los estudiantes disfrutan de la escuela, tienen mayores resultados y es probablemente que permanezcan en ella. Como en los niveles primarios, pues hablamos de un nivel socioeconómico, el ambiente en el hogar influye el aprovechamiento académico en la adolescencia. Existen otros factores en los que incluye el género, el origen étnico, las prácticas de crianza infantil, la influencia de pares, la calidad de la instrucción. Esto es muy importante mencionarlo porque nosotros, bueno, si ustedes son estudiantes, en su momento yo fui estudiante, es importante mencionar esa parte. Me va a decir por qué. Miren, es importante porque muchas veces nuestros padres no saben leer, no saben escribir. Y eso afecta, porque no hay un apoyo en el que nos podamos sustentar. Entonces puede parecer un padre o una madre negligente que me esté afectando en mi proceso formativo, pero no es porque la madre o el padre quiere. Se pueden buscar recursos que permitan que el niño obtenga el aprendizaje y obviamente pues esto le va a favorecer grandemente. Miren, la influencia de pares, yo me uno a un amigo o una amiga y esta me va a facilitar a mi información. Obviamente yo voy a estar cerca de mi amiga que de alguna manera pues me va a estar dando la información que yo tanto necesito. Es importante mencionar esos aspectos que me van a favorecer mi proceso formativo. Entonces, jóvenes, es de tomar conciencia de los grupos de ipares, de los iguales con los que yo me estoy juntando. Entonces, puede que esto me genere un tipo de necesidad especial, la motivación y la autoeficacia que yo voy a tener para mi desarrollo personal. También es importante hablar de las necesidades especiales y las características que puede tener la familia. Muchos creen que la parte del género también incide en cuanto a la formación de los estudiantes. Puede que con el varón sean los padres más flexibles o puede que sea todo lo contrario, sean más estrictos en cuanto a los jóvenes. Entonces, es importante hablar de ese apartado. No sé si tienen dudas o comentarios hasta aquí, jóvenes. Hola, ¿tienen dudas, comentarios? Claro, licenciado. ¿Está claro? Ok, Sí, miren, el material, usted me va a decir, Lick, está extenso el material. Está extenso, pero el material es bonito. Les permite conocer ciertas situaciones. Algunas ya las conocemos, pero necesitamos ese nombre o sustentarlo con las diferentes teorías que nos aparecen. Entonces, es muy importante, pues, retomarlas. Y también hay que mencionar
cómo, cómo debemos ir avanzando en todos estos aspectos. Veamos, quiero entrar a la Licenciada, plataforma. Dígame. y esta presentación, esta información la sacó de los PDFs que nos ha compartido. Y Ah, bueno. ahí está la información. Acá no se le va a presentar información que no esté en el material. Lo que sucede es que como cada uno tiene una manera de explicar la temática, entonces ahí ustedes van a decir que la pueden sentir hasta tedioso o no, ¿verdad? Pero igual, ustedes pueden encontrar toda la información. Hay PDF bien cortos de 6 páginas. Por ejemplo, el de la psicología de la educación tiene 6 páginas. Acá se habla del desarrollo del juicio moral, de las teorías de Piaget, que pues como sabemos, él desarrolló la teoría del juicio moral, que es el resultado de un proceso basado en 3 pilares. Él habla de la maduración, del desarrollo cognitivo y la interacción social que nosotros tenemos. También, él plantea la existencia o las etapas del juicio moral. Y él empieza a hablar ya de la etapa premoral, que es de 2 a 4 años. Empieza a hablarnos de cuál es la otra etapa, de la moralidad, que ya es de 5 a 10 años, y habla de una moralidad autónoma, que ya habla de los 11 años. De ahí pues vuelve a aparecer Colbert, que habla de las orientaciones, de la parte convencional, los diferentes niveles. También, solo en la presentación no incluí la parte de la teoría de Reich, que Reich, pues él habla sobre la estructura y el desarrollo del juicio moral, y él también lo menciona en 6 estadios. Y nos habla de de la moralidad a la obediencia, nos habla de la moralidad del egoísmo y la parte del instrumento. También nos menciona la moralidad de cooperación social no arbitraria, habla de la moralidad del consenso social, pero todos estos materiales ustedes lo van a encontrar en plataforma, ahí van a encontrar eso. También dentro del material habla del aprendizaje, la adquisición y modificación de actitudes. Acá entra ya de lleno el enfoque cognitivo, que es bastante amplio. A ver, dígame, ¿quién levantó la mano? Ah, ok, Mario, dígame. Mario y Liliana, díganme. No, no, yo no, yo no. Ah, es que tiene la manita levantada. Oh, espérame. Kelly, Keila y Amanda han levantado la manita también. Ok, no, ninguno. Ok, veamos, avancemos. Bueno, ya llegando a este apartado, pues también hay que hablar de los factores que influyen en el éxito educativo. Acá tenemos la motivación de los estudiantes y de la autoeficacia, la importancia de las necesidades especiales, que es lo que venía mencionando. Pero también quiero mencionar la parte de la escuela, los roles que tenemos dentro de la escuela. Y muy importante el saber por qué se da el abandono de estudio en educación media y superior. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes cuando hablo de abandono de estudio en educación mediana y superior? Cuando hablo de mediana, estoy hablando de bachillerato, y la superior, la universidad. ¿Por qué creen que pasa eso, jóvenes? ¿Por problemas económicos? Sí, podría ser. ¿Qué más? Podría ser también como ya un poco más psicológico el problema del hecho de que se sienten incapaces de continuar los estudios. Exacto, buen punto. También muchas veces la señorita sale embarazada en el proceso y tiene que dedicarse a ser madre y deja de un lado sus estudios. Pero déjenme mencionarles que nunca es tarde para retomar los estudios. Y se puede lograr, solo que implica mayor esfuerzo. Pero de que se puede, se puede.
Te lo digo con propiedad, se puede. Ahora bien, vamos a explicar la tarea que traemos para evaluar esta unidad. Ustedes van a entrar a la parte, ustedes van a entrar a la parte de la unidad 2 y van a encontrar lo que es la guía para la realización del artículo académico. Acá, ustedes deberán realizar un artículo académico escrito de 5 a 8 páginas, el tamaño. Tamaño carta, letra Arial, tamaño 12, espacio 1.5, márgenes de 3 izquierdo y 2.5 superior e inferior. La escritura del artículo será la siguiente. El artículo debe ser creativo, sintético, debe ir asociado a la temática, tiene que ser llamativo y creativo. Se debe de leer el contenido. Debe de presentar las palabras claves del tema de desarrollo. Esto es muy importante. La introducción del artículo, en este punto debe desarrollar de qué trata su artículo en una descripción, haciendo una contextualización del fenómeno de estudio, describiendo con claridad y dejando sentada la base del documento escrito. En el desarrollo, pues ustedes van a dar los argumentos académicos necesarios para sustentar el fenómeno realizado a la cita bibliográfica según normas APAS. Conclusiones y valoraciones a final de su artículo. La redacción del artículo, pues se debe de ser una presentación coherente, en las oraciones bien construidas, orden lógico, párrafos, nexos de manera eficiente y de uso técnico científico a nivel académico. No se permite plagio, de manera que tienen que colocar citas respectivas de referencia bibliográfica o tendrá como calificación 0. Bueno, miren, es muy importante que si ustedes sacan algo de internet, está bien que lo pongan, pero nosotros necesitamos que ustedes analicen, que utilicen sus propias palabras y si copian algo de internet, por favor hagan referencia en los documentos, en la parte de la bibliografía. Deben de hacer la referencia, que de ahí lo tomaron. Recuerden de que esta actividad es de carácter individual y tiene una ponderación del 25% de su nota final para aprobar la asignatura. Deben de tomar en cuenta la parte de la rúbrica que se les presenta acá. La rúbrica, pues ahí está, también en plataforma, descárguenla. Es muy importante que se apeguen a ella. Ustedes van a tener para entregar esta tarea hasta el lunes 31 de mayo a las 11:59 en la plataforma de Binomio. Así que jóvenes, igual, si a ustedes les surgen dudas o cualquier cosa, me pueden escribir al grupo de WhatsApp o también me lo pueden hacer en la plataforma de Binomio. Yo con mucho gusto, yo les voy a estar colaborando y apoyando. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. Licenciada, tengo una pregunta respecto a la tarea, a la actividad. Cuando se refiere a que tenemos que hacerlo de manera creativa y llamativa, eso significa que no tiene que ser del todo respetando las normas de formalidad de un documento. Vaya, por ejemplo, el tema. Ustedes pueden poner un tema creativo, pero siempre asociado a la temática. Pueden incluir imágenes alusivas al contenido. El tipo de letra, o sea, puede ser creativo, puede ser llamativo también. Recuerden no confundir el documento que se les está pidiendo. No me lo vayan a confundir con ¿cómo se llama? Con un trabajo de investigación. No me lo vayan a confundir, porque el artículo va en 2 columnas. Pueden utilizar, así como aparecen en los diarios, ¿se han fijado? Salen artículos en 2 columnas, sale una letra inicial diferente y así sucesivamente. No me lo vayan a confundir como un documento normal.
y empiecen a ponerme los subtítulos y aparentemente es un trabajo de investigación. No, un artículo es bien diferente su estructura. Así que deben de valorar esos aspectos. No sé si tienen más dudas o comentarios. O sea que este artículo no va a llevar como subtemitas, todo va a ser referido al tema principal que vamos a tener. Sí pueden poner los subtemas, Paola, pero no como en el trabajo, como un trabajo de investigación, que hasta lo ponen en medio, ¿verdad? Sino que como en el artículo, tomen de referencia así como aparecen en los diarios. No tengo ningún diario a la mano aquí para presentarles uno, permítanme. Voy a tomar una captura y se la voy a hacer llegar ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp, ¿les parece? Para que tengan una idea. Voy a tomar una Sí, está captura bien. y se las hago llegar. Ujú. Y No con lo sé, que decía de dígame. que tiene que ser llamativo, con lo que te decía que tiene que ser llamativo, solo se refería al tema principal, ¿verdad? Al tema principal pueden agregar imágenes acordes a la temática. Ah, bueno. Eso es lo que deben de hacer. No sé si hay más dudas, más comentarios. Las imágenes, podemos agregarlas sin necesidad de poner, ¿verdad? De qué página las sacamos. Sí, correcto. Las imágenes no tienen que ir citadas, solo si retoman información de otro lado, cítenlo. Eso sí, se los voy a pedir. Tenemos 15 días para realizar esta actividad e igual, si surgen dudas, pues no duden en preguntarme, yo con gusto les voy orientando. Jóvenes, voy a pedirles cuando termine la grabación, por favor se pueden quedar unos 2 minutitos, no les voy a quitar mucho tiempo, necesito mencionar algo. Entonces, no sé si ya queda todo despejado en cuanto a la clase para finalizar la grabación. ¿No hay más dudas? ¿No hay más comentarios? Ok, voy a finalizar la grabación de la clase. Permítame.